La magia siempre está presente. Albert Llorens, fuerte aplauso para él. Ay, casi no podía usted pasar, pero si usted es mago, usted puede volar. Exacto, debería haber hecho así, volar por aquí. Tenía que haber llegado volando. Estamos aquí, ¿no? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo va? Bueno, un placer, ¿Qué tal? de verdad. Un placer. Un gran honor, la verdad es que sí. Señor Estrada, como siempre, también un placer. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, Tony. ¿Tú Parece crees... que ha tomado usted el sol, ¿no? ¿Se nota o qué? Sí, Se nota, no es el maquillaje, es el sol de verdad, ¿eh? Vale, vale. Bueno, Tony, ¿tú crees en las casualidades? Sí. Sí, pues hoy vamos a intentar hacer algo, a ver si nos sale. Y me gustaría, si me puedes ayudar, así ves en vertical. Son unas tarjetas, bueno, son unos sobres que tienen dentro unas tarjetas. De momento no las mostraremos, me gustaría que simplemente las fueras mezclando como quieras. Sobre todo así en vertical para que no caigan, ¿vale? Del modo que quieras. O sea, por lo tanto, primera casualidad, digamos, o primera permutación que hacemos aquí es la mezcla, ¿sí? Ya ¿Mezcladas? ¿Bien mezcladas? Palabra del Perfecto. Muy bien, pues entonces ya queda así. Además, segunda, lo que vamos a hacer va a ser a ir separando las distintas, así, una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí, no sé, sí, que queden absolutamente mezcladas y separadas. Señor Estrada, empezaremos con usted. Derecha, mi derecha o izquierda. Repito, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Derecha o izquierda. Mi izquierda, ¿vale? Entonces cojo aquí y ahora decida, ¿derecha o izquierda? Izquierda también. Estos dos sobres serán para usted. No los habrá aún, luego enseñaremos lo que se trata. Petitet, por favor, ¿derecha o izquierda? Yo tanto me da izquierda que derecha. Lo que me digas. A ver. Izquierda, derecha, izquierda. Tanto mi izquierda. ¿Izquierda? Vale. No Izquierda, entiendo nada de vale. izquierda, derecha. De momento son elecciones, ¿derecha o izquierda? Vamos a hacer una cosa. ¿Podemos hacer izquierda y derecha? Sí, claro. Pues ya está. La petaca, sí. Izquierda y derecha, perfecto. Ya está. De momento, Así quedó bien. sosténme esto, por favor, luego veremos. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda, al final nos vamos a quedar sin derecha, ¿vale? ¿Derecha o izquierda? Izquierda, para que te quedes sin derecha. Izquierda, vale. Ya está, pues sostenemos por aquí. En definitiva, han quedado... Fina, por favor. La ¿puedes? derecha. Aquí nos quedamos por aquí, Gigi, ¿me permites? Vale, fantástico. Han quedado distintas elecciones. Estará claro que no he podido controlar nada de nada, ¿es cierto? Vale, tenemos aquí, por ejemplo, Gigi, ¿me permites? Vale, tenemos dos sobres. En estos dos sobres, tal como he dicho, habría dentro unas tarjetas. Tenemos una tarjeta, ¿puedes sostenerla por aquí sin mostrarla, por favor, Gigi? Y en el otro sobre tenemos otra tarjeta más. La dejaremos aquí y obviamente en las tarjetas, en los sobres, solo hay una tarjeta, están vacíos y están vacíos. ¿Puedes sostenerlo, Tony, por favor? Fina, ahora contigo, ¿vale? Lo que haremos será simplemente, a ver si lo puedo abrir, a veces... Para ir rápido cuesta un poco. Tenemos uno por aquí, puedes sostenerlo, no lo muestres aún, ¿vale? Y tenemos el otro por aquí y obviamente también vacíos, puedes comprobarlos tú mismo, Tony, por favor. Y vamos a abrir también estos de aquí, así muy rápidamente, simplemente que no se vea, así boca abajo, no la muestre aún. Y en el otro también no lo muestre aún. Tony, por favor, tú puedes chequearlo todo. ¿Esto qué es? Los jamones. Estos son, a ver si nos toca un jamón con eso. Sí, Tomás, sí. que todo te lo A da. ver, pues no lo muestres aún, No, ¿vale? no. Aún no. Y luego veremos, os recuerdo, simplemente Perfecto. habéis mezclado los sobres, habéis decidido si derecha o izquierda en cada caso, con lo que han quedado unas elecciones absolutamente al azar. Perfecto. Tenemos, cada uno de vosotros tenéis unas tarjetas. Aquí a Gigi le ha quedado en un sobre un círculo. Y en el otro sobre le ha quedado también un círculo. Coincidencia. Pero un momento, porque claro, podrían ser todos círculos, pero si fuera este el caso, ¿cómo sería posible que Fina tuviera aquí un triángulo y obviamente otro triángulo? Pero un momento, porque sí, puedes comprobar que aquí tenemos una espiral con una espiral. Lo has elegido tú, puedes fallar, pero creo que no. Aquí tenemos el signo de sumar con el signo de sumar también. Y señor Estrada puede comprobarlo viendo usted mismo que tiene unas líneas onduladas con unas líneas onduladas. ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso para Albert Llorens!
coincidencia. De verdad. Gracias. Gracias, de verdad. Vamos a ver